¿Quieres saber qué nos pasa al morir? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentimos? Ahora tienes una oportunidad única. El sábado 23 de marzo en la Sala Polivalente Canal Salat de Ciutadella, Menorca, se reunirán en una jornada única profesionales de la medicina, investigadores y testigos directos de las experiencias cercanas a la muerte. Congreso Más Allá de la Luz, 23 de marzo. Más información y compra de entradas en www.masalladelaluz.com o al teléfono 686-676-736. Informe Enigma. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. En el Informe Enigma de esta semana nos adentramos en la misteriosa biografía de uno de los peores asesinos de la historia, con Daniel Ortega, la mano derecha de Adolf Hitler, Heinrich Himmler. Y para finalizar nos visita Ralph Barbey, el escritor que tiene la escalofriante cifra de 1000 libros publicados. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Como bien citaba, el cantante norteamericano Mike Murdock será recordado solo por dos cosas: los problemas que resuelvas o los que generes, algo que encaja a la perfección para dar el pistoletazo de salida a nuestro protagonista de hoy. Conocido por ser la mano derecha de Adolf Hitler y el verdugo del partido nazi, la sombra de Heinrich Himmler a día de hoy
sigue siendo todo un misterio. Si bien es cierto que otros grandes nombres formaban la primera fila de este régimen implacable, como Rudolf Hess, Martin Bormann, Hermann Göring, Reinhard Heydrich, Albert Speer o Joseph Goebbels, sin duda el rostro más representativo de la crueldad humana lo encontramos en el máximo exponente de las temidas SS. Hoy vamos a conocer en profundidad quién se escondía tras la semilla del diablo. Era uno de los hombres más influyentes después de Adolf Hitler. Heinrich Himmler, el comandante en jefe de las SS, organizó la brutal persecución de los enemigos políticos del dictador. Bajo el símbolo de la rueda solar se creó su propio imperio dentro del Tercer Reich. Su orden negra, las SS, llevó a cabo crímenes inimaginables en el nombre de Alemania. Heinrich Himmler creía de verdad en el nacionalsocialismo. No hay ninguna duda de que lo creía ciegamente. Estaba convencido de que había dos grupos diferentes: los arios, que eran superiores, y los inferiores. Pero ¿quién era este hombre nacido en una familia burguesa que, convertido en fanático antisemita, organizó un genocidio en nombre de Hitler? Bienvenidos a los Misterios Bélicos, con Daniel Ortega. Daniel Ortega, nos encontramos ante una biografía quizás más interesante que la del propio Adolf Hitler. Pues muy buenas noches. Buena pregunta. Yo creo que el personaje que vamos a tratar hoy es muy polémico. Hay que comprenderle un poco en su periodo histórico, y lo mismo que si tratamos la figura de Adolf Hitler en un futuro, vamos a ver que están rodeados por mucho misterio. Está claro que son dos figuras que han dado que hablar, van a dar que hablar y seguirán dando que hablar, porque son figuras que, insisto, están rodeadas por mucho misterio. Para mí, Himmler es uno de los personajes más misteriosos del Tercer Reich, porque siempre ha estado como en la sombra, ¿no? La mano derecha de Hitler para muchos asuntos. Entonces yo creo que hoy vamos a lanzar unas cuestiones, yo creo que más o menos unas pinceladas, para que los oyentes de Informe Enigma se hagan una idea de quién eran. Van a comprender un montón de cosas, de por qué se comporta así, sobre todo en esos años de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a intentar acercar esa figura para que luego, pues como siempre, el oyente pueda investigar por su cuenta, que es lo interesante. Siempre que vemos a estos jerarcas nazis, los recordamos envueltos en grandes lujos, en una vida muy cómoda, ¿no? Pero algunos, su infancia no fue así. Sin embargo, la de Himmler sí que fue una vida realmente también, no podríamos decir de lujo, pero bueno, bastante acomodada. Sí, de hecho, él podríamos decir que tiene una infancia entre algodones, prácticamente. Él va a nacer en el seno de una familia más o menos acomodada, tildada entre comillas de burguesa, pero sí que es corte conservador, católico, a más no poder, ¿no? El padre de familia pues era un profesor. Himmler nace en 1900, en octubre de 1900, en Múnich. Y hay que tener en cuenta que la zona sur de Alemania no tiene nada que ver con la zona norte, por lo menos en cuanto a religión. Estamos hablando, ¿no?, en zona norte más protestante, zona sur más católica. Por eso la familia de Himmler está marcada, ¿no?, por la religión. El padre, insisto, es bávaro hasta la médula, es muy católico, es estricto, controlador, severo, era profesor. Mientras que su madre, pues bueno, era una figura más complementaria, pues bueno, hay que ver esa época, ¿no?, en la que nos estamos moviendo, principios del siglo XX. Y Himmler llega al mundo pues siendo el segundo hermano, luego vendría un tercero, y él desde pequeño va a ser un chaval muy enfermizo, muy digamos muy débil.
Todos le recordamos, ¿no?, vestido en uniforme de las SS con sus gafas, etcétera, pero bueno, vamos a ir a ese año 1900, donde vemos que es un chico, pues eso, muy enclenque, muy débil, nada que ver con el prototipo ario, ¿no?, que posteriormente él va a requerir, ¿no?, para sus SS. De hecho, él de jovencito, pues prácticamente a los 2 años, se supone que, según esos primeros diagnósticos médicos que le someten, ¿no?, pues unas pruebas médicas, pensaban que era un catarro muy fuerte, resulta que tenía tuberculosis, con años posteriores pues sufre gripes, catarros y algo que no se le va a quitar nunca, que son unos fuertes dolores de estómago, tipo calambres, que básicamente pues le van a marcar durante toda su vida, ¿no? La juventud de este personaje, por lo tanto, le vamos a ver en una familia, insisto, católica, incluso van a tener una niñera que les asiste puntualmente, y digamos que va a estar eso, entre algodones. Sobre todo va a tener mucho cariño por parte materna y de otras digamos, señoras de la familia, pues otras familiares femeninas de la familia, pero por la parte paterna va a tener un cariño, pero ese cariño también va a tener una doble vertiente, ¿no?, que es por otra parte, pues la posición estricta del padre, que si bien era maestro, tenía ciertas dotes, lógicamente, para lidiar con niños, con adolescentes, pero bueno, a sus hijos les exigía muchísimo durante esa pequeña, digamos, esos pequeños progresos que va haciendo Himmler en la escuela junto con su hermano. Pues bueno, el padre se asegura por activa y por pasiva de que tienen que ser los mejores de la clase, de que tienen que ser auténticos cerebritos, y bueno, de hecho el padre lo consigue, ya que ambos pues bueno, consiguen muy buenas calificaciones en la escuela. De hecho, pues bueno, en su propia casa pues el padre les influencia, ¿no?, pues de una forma brutal, y esto va a tener una gran marca en Himmler a lo largo de los años, que es con el tema histórico, ¿no? Durante la infancia, incluso hasta se calcula, ¿no?, se dice en función de autores, ¿no?, biógrafos de Himmler, que hasta los 10 años aproximadamente, pues el padre les está bombardeando después de cenar, pues en esas reuniones ahí en su casa, mientras la madre cose en un rincón, pues ellos o hace las labores domésticas, pues ellos hablando de historia, les empieza a contar pues eso, las pasajes de historia pues referentes a la historia de Alemania, sus personajes más destacados, incluso de sus antepasados, y sobre todo en la vertiente militar, ¿no?, como que había que tener en cuenta esos antepasados suyos, incluso a los héroes más notables de Alemania en sus campañas militares, en sus gestas militares, y debían reflejarse, ¿no? Por lo tanto, esa facción que veremos luego más militar, más digamos relacionada con el ámbito castrense, pues viene influenciada desde su tierna infancia, ¿no?, hasta los 10 años prácticamente, y en adelante pues también su padre va a estar ahí. Pero veremos que también en el colegio, aunque saca esas notas muy buenas, pues lógicamente hay otras cuestiones que no se le dan tan bien, ¿no?, como por ejemplo el tema de la educación física. Pues el chaval, la verdad, que era un poco patoso, ¿no?, en el colegio, y bueno, tenía auténtico pánico, ¿no?, según algunos de sus biógrafos, a esas clases de educación física, de gimnasia, y de hecho pues bueno, muchas veces no conseguía superar bien pues esas pruebas que les ponían en el colegio, y pues bueno, muchas veces era objeto de burlas de compañeros e incluso de los profesores, ¿no? Pero bueno, en a base de estudiar, de ímpetu, de tesón y constancia, pues el chaval pues empezó a destacar pues gracias a sus conocimientos, su perseverancia a la hora de seguir o intentar ser de los mejores de clase, cosa que consigue lógicamente, y obtener unas calificaciones muy buenas, y eso pues levanta cierta admiración y cierto respeto en compañeros y profesores, ¿no? Siempre va a tener esa pequeña mácula, ¿no?, del tema de la educación física, y también de algo que le va a marcar mucho durante su vida, ¿no? Sí, siempre su padre, ¿no?, y hasta ahí y esa sociedad tan militarista, ¿no?, que era la Alemania de aquella época, pues exigía, ¿no?, que los hombres fueran soldados, que fuesen héroes para el país, y si no, pues no dejabas de ser alguien secundario, incluso se les tildaba de afeminados, ¿no?, a esos hombres que no fuesen soldados, no tuviesen esa mentalidad, ¿no? Por lo tanto, él se ve con esa miopía, ¿no?, con esas gafitas que le caracterizan, pues bueno, que tiene unos problemas terribles, por lo menos no asimila del todo que él, digamos, él quiere ser alguien en la vida. Esto lo voy a repetir muchas veces a lo largo de hoy, que él quiere ser alguien en la vida, y alguien en la vida en aquella época era ser militar y ser oficial, ser alguien, ¿no?, para la sociedad. Y pues algunas de sus características físicas le van a suponer un impedimento, como iremos viendo.
Muchos de estos personajes importantes de la Alemania nazi, todo el mundo cree que, como tú bien has dicho, eran personajes militares. Sin embargo, muchos no lo fueron, como Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, o el arquitecto principal de Hitler, ¿no? Albert Speer. Pero Himmler, en su juventud, quiso ser militar, pero no lo tendría fácil. Eso es, si echamos cuentas, hemos dicho que Himmler nace en ese octubre de 1900, por lo tanto, cuando estalla la guerra, pues él prácticamente pues eso va a tener sus 14 años, ¿no? Mientras que su hermano, por ejemplo, pues él ya es un poquito más mayor y con el curso de la guerra, él sí que va a llegar a entrar en combate, incluso llega a regresar del frente, ¿no? Con alguna condecoración, incluso con el rango de oficial, ya era oficial cuando vuelve de la guerra, pero claro, Himmler se ha visto que con 14 años era todavía un crío, tenía ahí como un halo de esperanza de que, bueno, tarde o temprano voy a llegar a ser oficial, y de alguna forma su deseo de ser soldado, pues bueno, se ve incrementado con las primeras victorias de Alemania en la Gran Guerra, ¿no? En esa guerra del 14 al 18, y él empieza a notar en un diario que muchas veces es supervisado por su propio padre. Esto es muy curioso también, lo del diario, porque muchas veces, a veces los diarios, pues bueno, cuando alguien ha escrito un diario, pues todo el mundo sabe, pues, que dejas entrever un poco tus sentimientos, tu forma de ser, pero bueno, este diario de alguna forma queda supervisado por su padre y no deja de ser como una cuestión más o menos académica, ¿no? Como que tiene que hacer los deberes y su padre le supervisa que está bien. A lo largo de ese 1914 y sucesivos, pues bueno, él sigue teniendo ese ardoroso deseo de entrar a ser oficial, pero lamentablemente pues no lo consigue, salvo en un momento clave que para él es 1915, donde empieza a tener una especie de entrenamiento militar en un cuerpo de cadetes, o en una escuela militar para cadetes en la localidad donde él vivía en ese momento, Landshut, muy cerquita de Múnich, y entra en un batallón de reserva en ese final de 1917. Digamos que han pasado 2 años y gracias que entra en este batallón, pues bueno, este regimiento bávaro de reserva, vamos a ver a un Himmler que de alguna forma se ve favorecido por las influencias de su padre, ya que él fue ni más ni menos que el tutor del príncipe Enrique de Baviera, entonces en aquella casa real de Baviera. Entonces, pues bueno, de alguna forma entra enchufado. Lógicamente él pues no tenía mucho aspecto de soldado, y finalmente pues bueno, consigue entrar tras varios intentos en este cuerpo, pues para formarse como oficial e intentar participar en la Primera Guerra Mundial. Durante su estancia en este ámbito castrense, en los primeros meses e incluso semanas, las pasa realmente canutas, echan mucho de menos su casa porque la han tratado como, insisto, entre algodones, y echan muchísimo menos su casa, echan mucho de menos su casa. De alguna forma escribe mucho a su hogar, intentando pedir a veces comida, dinero, porque allí pues bueno, las pasan un poco canutas y estamos ya en el año 17, comienzos del 18, y lógicamente Alemania ya está perdiendo la guerra y pues bueno, los recursos lógicamente escaseaban. En esta época pues bueno, vemos a un Himmler que está un poco, si me permites la palabra, acojonado por ir al frente como mero soldado. Él quería de alguna forma licenciarse y ser oficial para volver a casa, pues, o participar en el frente como oficial, pero la guerra termina y él todavía estaba en fase de entrenamiento. Por lo tanto, con esa derrota de Alemania en ese noviembre del 18, pues de alguna forma le niega la oportunidad o ese deseo, ¿no?, de convertirse en oficial y llegar a casa, ¿no?, pues con condecoraciones y con esa experiencia de haber sido oficial durante la Primera Guerra Mundial, haber combatido como su hermano y regresar pues como un héroe. Por lo tanto, vamos a ver que este es uno de sus primeros sueños que se ve truncado y que le van a ir marcando durante esa adolescencia y su juventud. Pero es que la Alemania nazi, el partido nazi en general, estaba lleno de figuras, de sueños frustrados. Casi todos coincidían en ese enfado por cómo se había comportado Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Eso es, aquí gente pues bueno de todo tipo y condición, pues imagínate, ¿no? Pues tu país pierde la guerra. Bueno, según varios autores, en sí Alemania no pierde la guerra, ya que de alguna forma no es derrotada en el campo de batalla,
si no, esto puede sonar a locura, pero militarmente hablando no es derrotado en el campo de batalla, sino que debido a esas revoluciones internas, esas rebeliones internas a nivel político, a nivel social, de alguna forma los dirigentes del país tienen que retirar las tropas del frente, firmar un armisticio y un posterior tratado de Versalles que eso pues para muchos alemanes pues es una auténtica vergüenza, ¿no? Ellos en aquella época, ¿no? En la que, insisto, hay que verlo con la mentalidad de aquel comienzo del siglo XX. En ese 1919, pues aquellos alemanes que han participado en la Primera Guerra Mundial, que se han dejado el pellejo en el campo de batalla, que han vuelto mutilados, que han vuelto heridos, que han vuelto sin muchos camaradas que fueron al frente, ¿no? Han vuelto solos, han vuelto a casa, ¿no? Con un futuro totalmente envuelto en un halo de incertidumbre totalmente indescriptible, pues la situación para ellos es dramática, ¿no? Entonces pues empiezan a echar la culpa, pues bueno, todos hemos oído, ¿no? Que sea los judíos, empiezan a echar la culpa a los estamentos políticos que digamos que guiñan un ojo al comunismo incipiente. Entonces esa teoría de la puñalada por la espalda pues va a ser abrazada por muchísimos de los excombatientes, entre ellos pues el propio Himmler, aunque no ha combatido, sí que va a flirtear, ¿no? Va a empezar a ver que ese sentimiento que él tiene de conservador, de alguna forma, lógicamente él estaba se había desenvuelto desde su infancia en un entorno católico, va a ver eso como una amenaza para Alemania y en concreto para Baviera. De hecho, a finales de 1918, cuando él va a regresar a Landshut, pues tiene una pequeña estancia fuera de su localidad de origen, en Ratisbona, y se alista, o entre comillas, no es que se aliste todavía, pero va a empezar a flirtear con un partido que es el Partido del Pueblo Bávaro, el BVP, y va a asistir a muchísimos mítines, a muchísimas charlas, digamos que de alguna forma se va a empezar a influenciar por todo ese movimiento anticomunista, antianarquista, porque él ve que esos movimientos, tanto el comunista como el anarquista, va a ir en contra o va a arruinar lo que él ha visto desde pequeño en su Baviera de origen. Entonces va a empezar ese flirteo, de acuerdo, con esos movimientos que van a ir en contra de lo que él ve como una amenaza. Lógicamente, pues bueno, tras esa contienda mundial, pues él vuelve en ese clima, ¿no? de auténtico debacle, ese clima agitado, y se ve obligado, pues bueno, a finalizar los estudios, digamos, en un tiempo récord, digamos, los obligatorios, y de alguna forma, pues bueno, ve otro sueño truncado, que es volver a Alemania, que digamos, a la que él conocía antes de participar, entre comillas, ¿no? En la guerra, pues bueno, que fuese en esa fase de adiestramiento, pero ve que la vida civil, que lógicamente él está apartado durante un tiempo de ella, pues es un auténtico caos, ¿no? Entonces aquí es en esa época tan dramática, ¿no? Tan para Alemania, donde él va a empezar a flirtear con esas ideologías conservadoras, va a mantener todavía esa línea católica, pero va a empezar a definirse como alguien anticomunista, antianarquista, y que lógicamente pues en el futuro veremos dónde le conduce. ¿Sabes qué pasa, Dani, con Himmler? Que todo el mundo, cuando hablamos de esta figura, dicen, sí, ese señor que parece que tenga cara de tonto, ese señor que era criador de pollos. Sin embargo, Himmler era una persona muy culta y con estudios, que la gente no se equivoque. Sí, exacto. De hecho, durante los años 1919 a 1922 aproximadamente, él estudió en la universidad lo que hoy entenderíamos por una ingeniería agrícola, para que nos hagamos una idea. De hecho, él durante esos estudios tiene que ir a una granja a hacer unas prácticas y, pues bueno, la verdad que su salud, pues bueno, no le acompaña mucho y enferma gravemente. Él lógicamente tenía que estar haciendo, para que nos hagamos una idea, pues un ingeniero de entonces, pues bueno, tal vez no sea como hoy, que igual la parte teórica tiene más importante que la práctica en algunas ocasiones, en aquella época y más en aquella Alemania. Pues bueno, la parte práctica, si tú querías ser un ingeniero, ser luego el jefe de mucha gente, pues tenías que aprender a cómo se hacía el trabajo desde cero, ¿no? Entonces a él lo ponen a trabajar pues desde las 4 de la mañana, que sí, vigilando a los caballos, alimentándolos, haciendo, entre comillas, alpacas, ¿no? Haciendo ahí cuestiones de agricultura, etcétera, y estaba hasta las 6 de la tarde. Entonces, pues bueno, son jornadas extenuantes, agotadoras, de lunes a sábado. Entonces, pues bueno, este hombre vio lo que era el trabajo duro desde su juventud en la universidad.
pero bueno, la salud no le respeta y lo tienen que hospitalizar durante varios días en el hospital, durante varias semanas, perdón, en un hospital. De hecho, él en esa estancia en el hospital empieza a llevar un diario muy curioso, que era de los libros que iba leyendo. Empieza a anotar pues todos los libros que iba leyendo, y a partir de ahí más o menos, pues durante los siguientes años que le quedan de vida, pues se lee unos 200 y pico libros, casi 300 libros. A ver, tampoco es que sea una cifra muy alta, pero bueno, él empieza a leer libros, los lleva, hace como unas reseñas en un cuadernito, y pues bueno, empieza a compartir un pequeño digamos punto en común con Hitler, es que se aficiona a Julio Verne, algo súper curioso, pero también empieza a leer cuestiones pues bueno, sobre Alemania, sobre su historia, sobre cuestiones pues bueno, que más adelante le van a marcar, ¿no? Y durante esta primera fase en la universidad también digamos que, visto ese problema que tiene con la salud, le dicen, bueno, pues deja de trabajar aquí, regresa a las aulas, que se te da bastante mejor, porque el trabajo práctico pues le ha destrozado básicamente. Y bueno, de alguna forma empieza a tratar pues con sus compañeros, algunos judíos. De hecho, él en esa primera fase de contacto con judíos en el ámbito universitario, aunque en Alemania y en otros países de Europa, que quede claro, había una corriente antisemita bastante acusada, en unos países más que en otros, lógicamente, pero a nivel mundial en varios países existe esta corriente. Pues bueno, él en el ámbito universitario pues tenía cierto trato con judíos, incluso el trato era amable, está ahí recogido en varios libros de historia de sus biógrafos, e incluso pues entra en una especie de fraternidad y en un club de esgrima que se llamaba la Liga de Apolo, y donde incluso el propio líder, ¿no?, de ese grupo pues de esgrima pues era también de corte judío, era de religión judía, pero él pues en un primer momento, aunque sí que veremos luego que su antisemitismo se acusa bastante, pero bueno, veremos que esto va a empezar a cambiar a partir de su segundo año de universidad, en la que incluso llega a aprovechar para estudiar idiomas extranjeros como el ruso y un poquito de castellano incluso. ¿Qué tiene que ver Dani Himmler con esas camisas pardas? Casi todo lo opuesto, podríamos decir, a las SS. Sí, Himmler, la verdad que es muy curioso cómo empieza a entablar relación con esta gente, ¿no? Visto el panorama que existía en ese comienzo de los años 20, ¿no?, después de ese Tratado de Versalles y ese comienzo de la hiperinflación en Alemania, ¿no?, donde pues bueno, un día el dólar cotizaba a 9 marcos, ¿no?, al cambio, y de repente pues empezaba a subir bla y para comprarte una barra de pan pues tenías que llevar una carretilla con billetes, ¿no? O sea, ya los billetes no se contaban, ya directamente se pesaban, ¿no? Decíamos, bueno, tantos kilos de billetes pues equivalen a una barra de pan. O sea, era algo totalmente demencial. En ese momento crucial para Alemania, ese digamos momento de crisis tan aguda por la que estaban atravesando, Himmler empezaba, ¿no? Pues seguía en su universidad, lógicamente quedaba muy distante todavía el crack del 29, pero bueno, esa primera fase de los años 20 pues estaban marcados, ¿no?, por esa tragedia económica para Alemania. Él empieza a ver que de alguna forma hay organizaciones que se dedican a digamos pues a perseguir fines políticos que son afines a lo que él piensa, ¿no?, que sería esa extrema derecha, ya que es lo contrario, ¿no?, a esas corrientes comunistas o anarquistas, pues que bueno, que en otras partes de Alemania pues han tomado el poder. Él se empieza, digamos que a juntar, ¿no?, con gente de los Freikorps, es decir, de esos antiguos soldados o esos antiguos combatientes de la Primera Guerra Mundial, que son reclutados o que son organizados para sofocar esas revueltas, ¿no?, de comunistas, de anarquistas, gente contraria, digamos, a esas tradiciones que, por ejemplo, se tenían en Baviera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Himmler ve cómo sofocan estas revueltas y, pues bueno, empieza a sentir cierta atracción por esto. Ya más adelante conoce la figura de Ernst Röhm, que es lógicamente una de las cabezas de las SA, y de alguna forma pues bueno, hace buenas migas con ellos y de alguna forma pues ve cómo van sofocando con esas amenazas que él pues sentía, ¿no?, que tenía Alemania, pues que eran esos movimientos comunistas, ¿no? De hecho, pues para que nos hagamos una idea, ya en el año 23, ¿no?, mediados agosto prácticamente, él empieza a sentir esa necesidad de formar algo. Y entonces él es cuando se afilia al Partido Nacional Socialista en 1923.
Muy poquito después veremos digamos que el gran estallido, ¿no?, de la violencia en Múnich, cuando lógicamente el partido liderado por Adolf Hitler entonces, que por cierto no tenía ninguna relación con Himmler en aquella época, pues da un golpe de estado, el putsch de Múnich, de la famosa cervecería, y lógicamente pues es un fracaso. No consiguen el éxito que perseguía la formación de Adolf Hitler, y ese primer intento de, bueno, ya hemos dicho uno que era ser militar, pero en este caso formar parte de unas SA, formar parte del partido y ser alguien dentro del partido, pues parece que pum, otra vez el destino le da otro varapalo. Entonces, lógicamente con ese putsch de la cervecería de Múnich totalmente desbaratado, Hitler en la cárcel, y muchos de los participantes de este putsch, pues bueno, unos heridos, otros muertos y otros en la cárcel, pues él ve que otra vez el destino le acaba de pegar una bofetada en pleno rostro. Veremos que para él es otra marca más en su carácter a mayores. Un dato curioso, precisamente en el putsch de la cervecería de 1923, corrígeme si me equivoco, Dani, fue cuando Hermann Göring recibe un balazo y a partir de aquí empieza su adicción a la morfina. De hecho, sí, varios hombres de las SA en ese momento, pues bueno, participan, y gente del partido participan en este golpe de Estado, y efectivamente, pues gente como Göring, pues bueno, en este caso particular, es herido, pues porque hay enfrentamientos armados. Estamos hablando de que la revuelta no solo es en la cervecería, sino también en las calles, y estamos hablando de aquella época, que los problemas se solucionaban a tiro limpio, y más en Alemania, ¿no? Como mucha gente que engrosaba las filas de estos Freikorps que hemos citado, o incluso de las SA, que eran gente que había participado en la guerra. El propio Göring había sido aviador durante la Primera Guerra Mundial, o sea que era gente que estaba habituada a la acción, muchos de ellos, y él efectivamente, pues bueno, sufre heridas, y básicamente pues a partir de ahí empieza sus flirteos con la morfina y otras drogas. Hitler, como tú bien has dicho, se ha encarcelado después de este intento, vamos a decirlo así, de golpe de Estado, y aquí surge una obra literaria que es una de las más vendidas a lo largo de la historia, el Mein Kampf. Sí, cierto. En esta estancia, que lógicamente le está cumpliendo condena muy cerquita de Múnich, la cárcel todavía está allí, se puede visitar si alguien va a Múnich en vacaciones o algún viaje tal, lo puede ver, está muy cerquita de Múnich. En esta cárcel él va a escribir esa especie de manifiesto, o digamos compilación de sus perspectivas políticas, que por cierto, yo creo que para entender la figura de Hitler y del nacionalsocialismo, lo mismo que si quieres entender pues otras ideologías como el comunismo y demás, pues bueno, yo creo que es interesante leer lo que viene escrito en ese libro. Veremos que pues bueno, hay cuestiones que va a tratar pues de una forma muy liviana, muy por encima, en otras pues se mete muy de lleno, incluso a veces de una forma muy farragosa, muy pesada, pero bueno, no deja de ser lo que él escribe. Y de alguna forma, pues bueno, puedes ver la forma de pensar que él tenía en los años 20, que lógicamente pues en los años 30, años 40, pues hay cosas que cambian radicalmente y otras que mantiene. Pero bueno, yo creo que es interesante su lectura, insisto, tanto este libro como el de los que han podido escribir otros políticos de su época para entender lo que es el siglo XX. Yo creo que es fundamental leerlo. En esta estancia en la cárcel se va a codear Hitler con gente pues bueno, como Rudolf Hess, que es su secretario, va a ser, digamos, se dice que es quien incluso es el que termina pasando a limpio las notas. Hitler va a estar una estancia mucho más breve de lo que él en un primer momento se había resignado. Se le había condenado a varios años y termina estando una serie de meses en la cárcel, pero bueno, le da tiempo de sobra para escribir ese libro. Y durante esa estancia, a mí lo que me interesa de este punto, que mientras digamos que la cabeza del Partido Nacional Socialista está, digamos, en cuarentena, la gente del partido no se queda atrás. En esta época, en 1923-1924, Himmler va a aprovechar para, de alguna forma, acabar cambiando su mentalidad. En esa época, él, de alguna forma, abandona la visión que tenía antigua de ese mundo que conocía, de esa Alemania que conocía, y decide experimentar con cosas nuevas. Decide abandonar el catolicismo y se centra, ya lo hemos citado en el programa que hablábamos de Wellsburg no hace mucho, se centra en esas religiones, digamos, paganas, el ocultismo,
afianza su postura en el antisemitismo, y durante estos años él lo que va a hacer es consolidar esas nuevas creencias que le van a marcar para el futuro. De hecho, durante el propio año de 1924, él va a pasar a ser parte fundamental del partido, incluso hace labores de secretario, etcétera, pero digamos que durante esa estancia de Hitler en presidio, él no pierde el tiempo. Él, de alguna forma, todo lo que, si bien hemos dicho antes que era un desastre a nivel de aspecto, a nivel físico, a nivel de gimnasia en su infancia, él era muy bueno a nivel organizacional, era muy estricto. De hecho, esto lo había heredado de su padre, ya que su propio padre en la casa familiar tenían una habitación que le llamaban la habitación de los ancestros, donde coleccionaba su padre sellos, monedas, billetes, escritos antiguos, regalos de los familiares, y lo tenía todo perfectamente catalogado, perfectamente registrado, y de alguna forma Himmler hereda ese toque de minucioso, de meticuloso por registrar todo, por tenerlo todo organizado, ¿no? Entonces, ese Himmler organizado, ese Himmler minucioso, meticuloso, aparece aquí, emerge en ese 1923-1924, y lógicamente la gente del partido no pasa desapercibido. Siempre imaginamos la figura de Himmler, o la vemos encabezando las SS, pero las SS, o más conocida como la Schutzstaffel, si no me equivoco, se creó como una guardia pretoriana, como una guardia particular para Hitler. Eso es. De hecho, vamos a imaginarnos, ¿no?, en un discurso en Alemania, en aquellos años tan convulsos, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial, y que alguien quiere exponer sus ideas en público. Lógicamente, no estoy hablando de Hitler, estoy hablando de cualquier político que se suba ahí a una silla a dar cuatro voces en un parque, o que se meta en una taberna, en una cervecería o en un Biergarten y quiera exponer su punto de vista. Muchas veces esos mítines, tenían sus seguidores, iba, digamos, el exponente más importante del partido político de turno, iban sus afiliados o iban sus seguidores, sus simpatizantes, y le escuchaban, le aplaudían, le jaleaban, tal, se disuelve, tal, todos para su casa. Pero otras veces no, otras veces acudía, digamos, la contraparte, es decir, la gente que está totalmente opuesta a esa ideología, y de alguna forma lo que hacían era minar ese discurso, o intentar llegar a que se posponga, o que incluso no se efectúe, o si ya se ha empezado a desarrollar, pues que se suspenda. Para esto, Hitler y el partido, pues digamos que empezaron a montar una especie de escolta, que en un principio no se llamaban ni SA, sino que era una especie de guardia, un servicio de seguridad pequeñito, que eran como unos guardaespaldas del propio Hitler. Entonces lo que buscaban es pues que Hitler pues fuese a sus mítines, fuese rodeado de unas medidas de seguridad, que se desarrollara el mítin sin incidencias a mayores. Con el tiempo, lógicamente, el partido va reclutando más seguidores, más afiliados, y ya hay que crear algo más importante, ¿no? Entonces ya crean esas camisas pardas. Insisto, muchos habían sido veteranos de la Primera Guerra Mundial, otros eran alborotadores de taberna, de todo, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de una organización que llega a aglomerar cientos de miles de integrantes con el tiempo. Pero en esos primeros momentos del partido, que es lo que estamos hablando ahora, lo que buscaban era esa seguridad. ¿Qué ocurre cuando las SA y el partido empiezan a tener más y más líderes? Pues bueno, que las SA pues de alguna forma se han engrosado con mucha gente, pero no deja de ser lo que hemos dicho antes, ¿no? A veces pues mucho alborotador, gente que venía de la Primera Guerra Mundial, había de todo. Pero se intentaba sacar de ahí, e incluso gente fichada de fuera, para que nos entendamos, que montasen una élite. Es decir, esas SS, como bien decías, esas Schutzstaffel, lo que pretendían ser era una élite dentro de esa guardia, que pasa a ser efectivamente como una guardia pretoriana, ¿no?, de ese Führer futuro, ¿no?, que sería Adolf Hitler, lógicamente siempre con esos fines de seguridad para proteger al Führer, lógicamente ya no solo en los mítines, sino que también en otras cuestiones, pues en viajes, en presencias, visitas oficiales por ahí. Digamos que la misión esencial era proteger, y si hubiese que de alguna forma pues llegar a las manos, pues como lógicamente hicieron las SA, pues de intentar sofocar algún levantamiento contra el partido, o intentar pues ir a ajustar cuentas de la forma más violenta, para eso estaban las SA. Pero llega un momento que incluso las SS se enfrentan con las SA. Y es aquí cuando dicen que empieza a trabajar y a maquinar la mente maquiavélica de Himmler, porque algunos lo acusan de estar detrás
del asesinato a manos del propio Hitler de Ernst Röhm. Claro, cuando estamos dándonos cuenta, ¿no?, de que de todos estos tiempos tan convulsos, ¿no?, que tenemos presentes, ¿no?, ahora en la mente, fijémonos que desde que Hitler ya empieza a ser un personaje importante en la política de Alemania, hasta el año 33, hasta ese enero del año 33, que ya es ascendido al poder, ya es el Führer de Alemania, las SS no han dejado de crecer. Todos los días, todos los meses, empiezan a meterse nuevos, más miembros a esa organización. Las SS son minúsculas en comparación con las SA. Estamos hablando de unas diferencias brutales, y las SA estamos hablando de que podían tener cientos de miles de afiliados o de integrantes. Las SS no llegaban ni por asomo. Estamos hablando de que el propio Himmler, tenemos como de apenas unos pocos cientos acaba controlando a millares de hombres, a cientos de miles. En este caso, Ernst Röhm de alguna forma empieza a diverger mentalmente en sus ideas con lo que predica Hitler, con el ideario de Hitler, y eso que eran viejos conocidos entre ellos. Pero de alguna forma pues llega un punto de discrepancia. ¿Qué ocurre cuando esto se materializa? Lógicamente tienen que quitárselo de encima. Ernst Röhm se suponía que iba a ser, o Hitler, y lógicamente Himmler y otros dentro del partido le ven como una amenaza, como que podía ser alguien, digamos, perjudicial para los intereses del partido y lógicamente de ellos. También eran un poco egoístas, lógicamente. De alguna forma, en junio de aquel año 1934, ya maquinan de alguna forma quitárselo del medio. De hecho, poquito después, estamos hablando ya de julio del 34, perdón, finales de junio a comienzos de julio, estamos hablando del 30 de junio al 2 de julio del 34, conocido como la Noche de los Cuchillos Largos, gente de las SS, digamos, que dan ese golpe de mano a las SA y prácticamente de cerca de unos 100 y pico, estamos hablando casi de 200 miembros de las SA, también estamos hablando de gente pues que podrían ser adversarios políticos, son quitados del medio. ¿Cómo lo hacen? Pues lógicamente asesinados, ejecutados, a otros se les mete a presidio, pero lógicamente todos son quitados del medio. Ya las SA han sido descabezadas de Röhm, de todos los pesos pesados, y lógicamente ya dependen, van a pasar posteriormente a depender, ¿no?, pues de la autoridad de Hitler única. Ya no hay nadie, ya no hay intermediarios. Por lo tanto, Himmler, vamos a ver que ese es para mí uno de los momentos cruciales, ya que aunque él estaba detrás del movimiento, lógicamente él no era tonto, quería hacerse con el poder de muchas cuestiones. Él ahí va a dar un golpe sobre la mesa y lógicamente ha hecho bien el trabajo, ha descabezado a la SA y va a empezar a ganar puntos de cara al propio Hitler. Quiero que hagáis una pequeña reflexión, amigos, e imaginéis este momento de la historia, porque estamos hablando de que en una cervecería se juntan 4 amigos para exponer sus ideas políticas. Esto cada vez va creciendo más, se tiene que crear como una guardia personal no muy numerosa, y finalmente esa guardia de amigos, porque en el fondo es lo que eran, acaba convirtiéndose en una de las sociedades más bien organizadas de la historia. Lo que se llegó a conseguir absolutamente de la nada es increíble. Sí, a mí me parece que es algo, digno de estudio, porque, a ver, lógicamente sobre esto se ha escrito libros, se han hecho documentales, películas, se ha hecho de todo, ¿no? Pero yo insisto muchas veces, cuando hablamos de estos temas, para nada es hacer apología, es hacer un esfuerzo mental de irnos a aquellos años 20, ver lo mal que se estaba pasando en Alemania, ver lo que la ciudadanía quería, ver que el ciudadano de a pie se ha visto que su país ha perdido una guerra, y que le están imponiendo unas condiciones que están, masacrando el país, ¿no? Entonces, mucha gente empieza a pensar por sí mismo, o bien son influenciados por este partido político, y de alguna forma dicen, bueno, yo tengo que formar parte de esto, yo me declaro seguidor incondicional de lo que dice esta gente, porque van a salvar el país. Claro, de alguna forma. Ahí tenemos a Goebbels, que todavía sus trabajos como propagandistas son estudiados en
montón de universidades, porque son un ejemplo perfecto y claro de cómo se puede llegar a condicionar a un país entero, ¿no? Esos desfiles, esa puesta en escena, a mí me recuerda mucho, pues salvando comparaciones, lógicamente, pues el Imperio Romano, ¿no? Es decir, bueno, pues ponemos ahí, lógicamente, muchas de estas cuestiones pues están inspiradas en historia de siglos pasados, ¿no? Esas puestas en escena, todo eso estaba estudiado. Hacer desfilar a la gente con esos, como decías, ¿no? Con esos uniformes negros, y bueno, pues eso... A mí me veo pasar ahora mismo a 3.000 tíos por ahí, por una calle, vestidos así, con la banda de música, de paint pan y todas las botas resonando entre las calles, ¿no? Entre las paredes de los edificios, tal. Eso tendría que poner los pelos de punta cualquiera, vamos. Y muchos ciudadanos, pues bueno, creyeron en eso y lo apoyaron hasta sus últimas consecuencias. Lógicamente, cuando la Segunda Guerra Mundial está a punto de perderse, pues muchos abandonan el barco. Luego veremos qué peces gordos incluso lo abandonan, pero que hay que verse en esa tesitura de esos años 20, posteriormente esos años 30, y como bien decías, de unas tabernas de 4 amigos que van creciendo, se monta una guardia, se monta un cuerpo de guardaespaldas. Esto va creciendo, empieza a haber adeptos y pensemos que Alemania en aquella época era de los países más civilizados del mundo. Por eso digo que esto es digno de estudio, ¿no? De todos estos movimientos sociales, sociológicos, ¿no? De esta corriente en Alemania de cómo siguen a un partido y cómo muchos millones de alemanes se ven involucrados en lo que luego, pues bueno, fue el debacle absoluto para Alemania cuando pierde la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que ver estos años 20, en qué situación se encontraba Alemania, esos años 30, esa euforia, ¿no? Porque Alemania había sobrevivido a esa crisis mundial, como en la figura de Hitler todos veían al salvador de Alemania, y como pues muchos millones de alemanes pues creen en él, pero ciegamente, y lógicamente también la gente que estaba cerca de él en el propio partido, entre ellos el propio Himmler, y cómo creen perfectamente, sin cuestionar lo que Hitler dice y lo que tiene pensado hacer y lo que posteriormente hace, ¿no? Bien, Dani, pues háblanos ahora de ese ascenso meteórico de Himmler en las SS. Bien, Himmler hemos visto cómo ha llegado, ¿no? Hay un poco por la mano, ¿no? de Ernst Röhm a esas primeras formaciones que van a proteger a Hitler, ¿no? Los discursos y demás. De hecho, él participa, hemos visto, ¿no? en el putsch de la cervecería de Múnich del 23, y él, pues bueno, en 1925 ya va a entrar en las SS, como hemos citado, pero poquito a poco, pues bueno, va encargándose de materias que, pues bueno, desde cuestiones propagandísticas, cuestiones de organización, que le van, digamos, haciendo ganar puntos de cara a sus superiores y al propio Hitler. Uno de los primeros puestos que él va a tener es uno que se denomina como Gauführer, es decir, como líder de distrito, ¿vale? Siempre que hablemos de Gau, en alemán es como un distrito, un sector. Pero él va a ser el Gauführer, el líder de distrito de la Baja Baviera, de una parte de Baviera. Lógicamente, con el paso del tiempo, él ya no se queda con eso, sino que le llegan a felicitar públicamente el propio Hitler de las ideas que tiene, ¿no? De cómo habría que organizar las SS para que fuesen más poderosas, para que llegasen a más esferas de la vida alemana, que controlasen la seguridad, todo lo que hemos conocido, ¿no? Pues con ya en la Segunda Guerra Mundial, ya del 39 en adelante, pues bueno, él tiene estas ideas en los años 20. De hecho, él lo que buscaba era conformar esa unidad de élite desde el principio, ¿no? De hecho, pues se le llega a nombrar el Reichsführer de las SS, pero a nivel, eso ya es lo más alto que te podían nombrar. De hecho, pues es como le conocemos, ¿no? Ya con ese nombre. Pero claro, todo esto no ha sido gratuito. Él le ha costado prácticamente la relación con su mujer. Su matrimonio prácticamente hace aguas debido a su empecinamiento en el trabajo. Es un tío que trabaja de forma incansable. Él ha sido educado en la disciplina, en el trabajo constante. Lo hemos visto, ¿no? Con la tontería que hemos comentado de la sala de los antepasados en su casa. Él aprende que hay que ser disciplinado, él aprende que hay que ser metódico, él aprende que hay que ganarse, el porvenir trabajando duro y más duro. Entonces, él, como otros tantos jerarcas que podemos ver en las SS y en el partido nazi, han sido educados así en su infancia. De hecho, él, desde muy joven, pues bueno, se lleva ciertos palos a nivel emocional, como hemos visto, en el ámbito universitario, incluso también con las mujeres, con alumnos que le han retado a duelos. Él participaba, como hemos comentado, en una sociedad de esgrima, en una fraternidad, y todo eso de alguna forma le fortalece, le
va a poner en su sitio a la hora de decir, bueno, pues lo que hago lo sé hacer y lo estoy haciendo bien. Pues hay que verle como un burócrata que se va ganando el beneplácito de sus superiores. Estamos hablando que empieza eso con con decenas de hombres, y con el devenir de los años 20, de los años 30, pasa a tener a su mando a miles de hombres. O sea, de hecho estamos hablando de que las SS en su día, pues bueno, en su momento de máximo esplendor estamos hablando de 1 millón de hombres. Veremos que con el paso del tiempo, pues bueno, él también va a ser calificado como un gran organizador, que va a ser calificado como alguien que tiene muy buen ojo para seleccionar a sus colaboradores, y estoy hablando de gente como Reinhard Heydrich. De hecho, a él empieza a tener relaciones con él a comienzos de los años 30, y en el 31 ya está fichado por él. O sea que digamos que Himmler no era tonto para estas cuestiones. Insisto, era un tío metódico, disciplinado, y él, cuanto él ya tiene poder para digamos, ejercer esa organización, a convertirla en una organización seria, entiéndase aquí la palabra seria, ¿no? Disciplinada, leal a Hitler, porque él era el primero que era leal a Hitler, porque él creía ciegamente en sus principios, y eso que en sus primeros contactos, cuando Himmler iba a verle a los discursos, pues era alguien que no le convencía mucho, pero sí el contenido de sus discursos. Y finalmente pues veremos que termina siendo apodado el leal Himmler, porque era, insisto, alguien fanático que seguía a pies juntillas todo lo que le decía Hitler. Poquito a poco con el devenir de los años, ya cuando Hitler es nombrado canciller de Alemania, pasa a ser el Führer, Himmler está ahí como uno de los hombres más poderosos, porque él ya está digamos a pleno rendimiento. Ya le han dejado hacer, le han dejado incluso trabajarse normativa para el Estado. Incluso estamos hablando de que trabaja leyes que van a empezar a quitar privilegios a los judíos, va a empezar a montar oficinas como la de la pureza racial. Durante esa época de Dudo, ¿no?, empezó a tener abrió su mente hemos visto temas como el ocultismo y demás, pero también hacia la pureza racial. Por lo tanto, todo eso se va a ver plasmado en su trabajo en el futuro. Por eso abre esa oficina, ¿no?, de la pureza racial, otras cuestiones, ¿no?, de las religiones paganas, de sus ancestros alemanes, germánicos. También va a nombrar o va a empezar a trabajar con ese servicio de seguridad, el SD. Termina siendo también uno de los altos exponentes de la Gestapo, de la policía, la temida policía secreta alemana. Por lo tanto, ese ascenso meteórico, insisto, ha sido a base de tesón, de trabajo, de ser muy receloso. Ojito con este dato también, porque él para nada era confiado. De hecho, él era una persona muy suspicaz, ¿no?, que enseguida buscaba la mínima sospecha para quitarse a alguien del medio. Por lo tanto, él solamente se hacía rodear de gente fiable, y a cualquiera que levantase la mínima sospecha se los quitaba del medio. No digo que liquidarlos, pero bueno, los apartaba, los mandaba a otros destinos donde no supusieran una amenaza para él o sus más allegados. Por eso ese ascenso en las SS tan meteórico es gracias a esa forma de ser que, digamos, que ha venido marcada desde su infancia, desde su etapa universitaria, y pues también influenciado, pues no diríamos que no, también por Rom y su forma de hacer, ¿no?, con las propias SA. Las SS fácilmente reconocible por ese uniforme. Dani, brevemente, Heinrich Himmler tuvo algo que ver en el diseño de ese uniforme que mucha gente dice que fue Hugo Boss quien prácticamente puso hilo y aguja a las SS. No, para nada. Vamos a quitar aquí un mito. Muchas veces se ha dicho que Hugo Boss es el diseñador, ¿no?, del traje de las SS, y ya por extensión de todo lo que ha vestido el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Hugo Boss fue un fabricante más, lo mismo que otras decenas de fabricantes que hubo al servicio del Tercer Reich. Lógicamente estos uniformes que visten las SS, que viste el ejército de la época, pues muchas veces están diseñados bajo las necesidades de lo que precisa el ejército. Muchas veces esto lo he hablado con otra gente que a nivel militar o a nivel también expertos en historia militar, muchas veces hemos tildado la uniformología del
del Tercer Reich, entiéndase, ¿no? Como unos uniformes para ir de bonito, ¿no? Para ir para impresionar, más que para ser prácticos, ¿no? Si pasa a otros ejércitos de la época, los uniformes son mucho más prácticos. Solo hay que ver documentales o características técnicas de pruebas que se han hecho a uniformes, por ejemplo, rusos y alemanes de la época, para darte cuenta que un uniforme con tejido de lana, de paño, ¿no? Alemán, pues para combatir a 0 grados o bajo cero, pues no sirve absolutamente para nada, ¿no? Sin embargo, pues el uniforme base de otro ejército, pues por ejemplo el ruso, ¿no? Como hemos citado muchas veces en otros programas, pues es perfectamente para combatir a varios grados bajo cero. Entonces, pues muchas veces insisto, el ejército alemán pues ha vestido muy de bonito, muy de impresionar. Pues ahí tenemos simplemente los uniformes de las SS, hay que verlo, ¿no? Que solamente con ver a Himmler, a Heydrich y toda esta gente, ¿no? Vestidos con esos uniformes, pues te levanta un respeto, te da una impresión, ¿no? Que dices, joder, repites la palabra cojonan, ¿no? Solo con verles. Sin embargo, pues bueno, el ejército alemán, las SS, pues eso, yo quiero recalcar que Hugo Boss no es el responsable, sino que más bien pues estos uniformes pues están diseñados dentro de las propias organizaciones, dentro de los propios militares, para la utilidad que les vayan a dar. Si nos vamos a, por poner un ejemplo, los uniformes de los carristas alemanes, les vemos que van todo de negro, de arriba abajo, muchas veces se les confunde con los carristas de las SS, y solo hay que ver un pequeño detalle en los cuellos de los soldados que prestaban sus servicios en las fuerzas acorazadas, que era que unos llevaban 2 calaveras y los otros llevaban en un lado las calaveras y en otro lado las runas SS. O sea, son meros detalles que, bueno, es sacar la lupa, pero que no hay que dejarse pues influenciar por esos mitos, ¿no? Y esos bulos que corren por ahí. Pero si estos uniformes ya impresionaban, te vuelvo a lanzar la pregunta, pero en otra dirección. ¿Himmler tuvo algo que ver con esos himnos que, juntándolos con estos uniformes, hacían una bomba explosiva? Claro, Himmler, por ejemplo, citábamos, ¿no? en el programa de Wewelsburg, cuando hablamos del castillo, ¿no? De su particular Vaticano, él utilizaba símbolos que ya estaban, digamos, de alguna forma en el subconsciente, no de todos los alemanes, pero sí de parte de la gente de Alemania que estudiaba, pues, por ejemplo, las religiones germánicas antiguas, de sus ancestros, la cultura germánica. Tenemos que irnos, insisto, siglos atrás, pero veremos que la cultura alemana pues ha utilizado lo mismo que otras culturas, runas, en este caso pues la runa SIG, la famosa doble runa SIG de las SS, la svástica, etcétera. Pues bueno, todo eso ha sido utilizado con mucha anterioridad. Ellos lo que hacen es incorporar gracias a esa visión que tenía Himmler, ¿no? En esos años 23, 24 y sucesivos, de ese cambio de mentalidad que abraza el ocultismo, las religiones paganas, germánicas antiguas. Todo eso lo quiere, digamos, plasmar en muchos uniformes, ponerlo incluso en los carros de combate. Muchas veces, si alguien se fija, pone un poquito saca la lupa, va a ver que muchas divisiones, muchos de las Waffen-SS, de carros de combate, llevan runas, llevan símbolos que tienen que ver con esas tradiciones. De hecho, el propio Himmler, lo vimos tú y yo en persona en el castillo de Wewelsburg. Bueno, ahí vemos cómo adorna el castillo con banderas, vemos fotografías, ¿no? Incluso el suelo, las estancias están todo ahí ornamentadas con estos símbolos, y todo ya no con el fin de impresionar, sino de implantar lo que iba a hacer esa religión pagana que tenía que sustituir a la fuerza al cristianismo, al que él de alguna forma había rechazado de lleno, ¿no? Vamos a escuchar ahora uno de estos himnos de las SS. Recordar que lo único que intentamos aquí es dar todos los ingredientes para que podáis visualizar la historia pues como tiene que hacerse, ¿no? Desde cualquier perspectiva.
Bien, aquí lo teníamos. Tú decías, Dani, hace un momento que estos uniformes eran prácticamente para ir de bonito, pero es que voy a utilizar la expresión que tú has dicho antes, con esta música y esos uniformes acojonaban. Sí, yo la verdad que, cada vez que veo un documental de la Segunda Guerra Mundial, a mí hay dos ejércitos que me impresionan mucho, ¿no? Cuando les veo, ¿no? Solo por la estética, ¿no? A mí la puesta en escena de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues bien los militares o bien las SS, por diferenciar, ¿no? Una cosa es lo que son los militares, la Wehrmacht, el ejército, y otra cosa estábamos hablando ya de las SS y de las Waffen-SS, ¿no? Las SS armadas. Las SS en sí, o el propio ejército alemán, verlos marchar, pensemos que hemos hablado de un joven Himmler que era influenciado por la sociedad, que era militarista, que era heredero, ¿no? de esa doctrina prusiana, ¿no? Tan militar, tan castrense, que digamos que influenciaba a familias enteras, a toda la sociedad. Todo esto se va heredando y lógicamente cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial la estética juega una parte fundamental. Los discursos del propio Hitler en las cervecerías, esas marchas con antorchas por la noche, todas esas ceremonias, todo eso era estética pura y dura, era marketing llevado al extremo para impresionar a las masas, ¿no? Para ganar adeptos, decir, bueno, esto no hay quien lo derrote, esto no hay quien lo pare, ¿no? Para mí uno de los, insisto, de los ejércitos que de verdad que viéndolo en documentales o en fotografías, ¿no? Pero sobre todo en documentales donde se puede escuchar perfectamente el compás de las botas, ¿no? Hay perfectamente marcadas pam, 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 calles por avenidas, ¿no? Acabamos de oír el himno, ¿no? de las SS, ¿no? Que es las SS marchan en territorio enemigo y vemos como el ritmo es plas, 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 tiene una cadencia, ¿no? Y a mí por otra parte también otro de los ejércitos que me impresiona mucho es el ejército rojo, ¿no? Es decir, la contraposición, ¿no? En esta Segunda Guerra Mundial también tenían que demostrar el poder de otra ideología de aquella época, digamos el complemento o el antagonismo, ¿no? Puro y duro del nazismo en la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, y cómo tenían también esas ceremonias, esos desfiles. Bueno, eso también impresionaba. Vamos, yo de hecho, insisto, veo documentales y con audio de época y es alucinante, ¿no? A mí la verdad que son dos ejércitos que por estética y por puesta en escena a mí me infunden bastante respeto. Dani, brevemente, ¿cómo fue su participación, en este caso lo de Himmler, en la Segunda Guerra Mundial? Bien, Himmler en la Segunda Guerra Mundial, lo mismo que en la Primera, no llega a participar como combatiente. Aquí en este caso ya ha logrado su sueño, ¿no? De ser alguien, lógicamente de ser una persona importante para Alemania, y él durante la Segunda Guerra Mundial pues bueno, no deja de funcionar, de ser ese burócrata, de organizador de, como veremos, ¿no? de cuestiones tan deplorables, ¿no? Pues como fueron los campos de concentración, pero también quisiera resaltar o recalcar que él fue una de las mentes que idean ese enfrentamiento con Polonia en el 39, que es el pistoletazo de salida de la Segunda Guerra Mundial. Él fue uno de los artífices, o se cree que, de hecho, en algunos libros de historia sí se recoge, fue uno de los que pergeñó esa idea, ¿no? Esa misión de falsa bandera para atacar a Polonia, ¿no? Pues debido a un presunto ataque de los polacos a una estación de radio alemana en la frontera, etcétera. Pues bueno, eso también da para misiones secretas de la Segunda Guerra Mundial, da para otro programa totalmente entero, pero él fue uno de esos responsables tal vez de que Alemania comenzase esa Segunda Guerra Mundial. Uno de los episodios para mí más oscuros de él durante la Segunda Guerra Mundial, hemos visto muchos documentales de Himmler visitando campos de concentración, ¿no? Supervisando que el trabajo de sus subordinados se esté llevando a término, ¿no? Un trabajo totalmente siniestro, ¿no? De liquidar a millones de seres humanos, ¿no? Ya no hablo de en los campos, hablo más allá, ¿no? Pero a mí uno de los episodios que más me llama la atención, ¿no? Es esa reunión en Wannsee, un suburbio en Berlín, a comienzos del año 42, donde con una serie de altos cargos de las SS, entre Heydrich y demás, pues planifican, ¿no? Todo lo que iba a ser la solución final para la cuestión judía, que es lo que decían, ¿no? Pensemos que esta solución final para la Endlösung, que es lo que el término en alemán, no quería en un principio significar
para que nos hagamos una idea, digo porque esto se puede investigar por cuenta de cada oyente y va a descubrir muchísimas cosas. Va a ver que ya no solo es decir, bueno, pues vamos a liquidar como única alternativa a X miles de judíos en este país, en en otro, ¿no? Se debaten otras cuestiones que anteriormente se habían intentado poner en marcha, ¿no? Como era, por ejemplo, la deportación masiva de judíos a una isla como que todo el mundo conoce, que es Madagascar, ¿no? Es decir, bueno, pues en vez de liquidarlos, pues los mandamos para otro lado. En vez de esto, pues tal. Pero bueno, finalmente se llega a esa solución tan espeluznante, ¿no? Que es sacar una tabla con cifras, con países, es decir, de aquí nos tenemos que llevar por delante a tantos, de aquí a tantos, de aquí a tantos, ¿no? Para mí ese fue uno de los, dentro de la participación en la Segunda Guerra Mundial, uno de los episodios más oscuros de Himmler. Y a mí, personalmente, ya lo vivimos tú y yo en nuestras carnes, pues fue lo relacionado con Wewelsburg, ¿no? Como él intenta implantar un Estado dentro del Estado, digamos, dentro de esa Alemania. Él intenta tener su propio Estado de las SS, ser el más importante junto a Hitler. Incluso él ya pensaba en sustituir al propio Hitler, ser la cabeza de Alemania detrás de sus SS, y como vimos uno de los escenarios que iba a ser la cabeza de toda Alemania, no que iba a ser el propio castillo de Wewelsburg, hasta el final. Claro, porque Himmler tenía prácticamente el poder de Alemania en sus manos, porque como eran las SS, si Himmler alguna vez decide él sublevarse contra el propio Hitler, no le habría costado absolutamente nada quitarlo del medio. Claro, él tenía una cuota de poder inmensa. O sea, nadie discutía a Hitler porque era el Führer de Alemania, y el propio Himmler era un fiel seguidor hasta la muerte, ¿no? Se había declarado en muchas ocasiones, pero llega ese momento en el que, como bien dices, ¿qué pasa si las SS, si Himmler da el golpe en la mesa y dice, me hago yo con Alemania? Yo creo que Himmler, yo lo que he estudiado de su infancia, de su personalidad, no tenía la capacidad de liderazgo, la capacidad de influencia que tenía Hitler. Si hubiésemos hablado de un personaje como Heydrich, que estaba, bueno, todos conocemos, ¿no?, la figura de Reinhard Heydrich, con su servicio de seguridad, solo decir que en aquella época que te llevaban al número 8 de Prinz Albert Straße en Berlín, muy cerquita de la zona centro, Puerta Brandeburgo, sabías que estabas condenado a muerte, o te los ibas a pasar muy mal, porque ahí estaba la oficina de Himmler, ahí estaba esa oficina de las SS, de Gestapo, etcétera, ¿no?, más importante de Alemania. Por lo tanto, ir allí era, adentrarte en la boca del lobo, pero desde allí mismo, desde ese mismo edificio y de sus, edificios satélites alrededor, desde ahí mismo se podía haber perpetrado un atentado contra Hitler, haber dado el golpe del puñetazo en la mesa y haberse llevado por delante a Hitler a los altos estamentos militares y haberse hecho con el control. Pensemos que las SS, la Gestapo, la SD eran organizaciones que tenían muchísimo poder en Alemania, muchísima influencia, y lógicamente en aquella época cualquiera que te denunciase en cualquier acto cotidiano de la vida, un comentario hecho a destiempo, sacado fuera de contexto, te condenaba a la horca, a ser fusilado. De dudar en que Hitler iba con sus ejércitos a ganar la guerra, decir que el partido era esto, era otro, un mero, atisbo de derrotismo, te llevaba a la horca o a una tortura o hacer, tirar del hilo y denunciar a tus propios padres, a tus hijos, a tus hermanos, compañeros de trabajo, compañeros de armas. Tenían muchísimo poder, eso no se nos puede olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, para mí las SS pudieron haber tenido la oportunidad de jugar con qué hubiera ocurrido, sí, pero bueno, en este caso es una posibilidad que, en este caso, los que hicieron el atentado del 20 de julio del 44, los militares y otra serie de políticos, no les salió bien, pero las SS, si se llegan a poner de acuerdo, llegan a haber planteado algo similar, pensemos que en sus mejores tiempos tenían 1 millón de hombres, y eso es mucha gente. Como bien dice Dani, si te llevaban a ciertos lugares sabías o bien que ibas a morir o te llevabas una paliza tremenda seguro, que esas son las estancias de Heydrich y de Himmler. Pero algo muy curioso es que cuando nosotros estuvimos en Wewelsburg tuvimos la oportunidad de ver las tarjetas de visita, como un comercial mismo de Vodafone, por ejemplo, que regalaba Himmler a la gente. O sea, tú imagínate que Himmler se te acerca, te da esa tarjeta y te dice, ven a verme. ¿Qué debes pensar? O sea, ¿qué se te debe pasar por la cabeza?
Buah, yo, hablando mal, me mearía encima, de verdad. O sea, salvo que fueses alguien afín o que fueses de la organización y, bueno, pues supieses que ibas a hacer alguna misión para él o alguna historia, vamos, como hubieses dicho algo a destiempo o hubieses puesto en duda al Tercer Reich o su futuro glorioso, pues seguro que allí ibas a acabar muy mal. Se me viene ahora a la mente un masajista que tuvo Himmler, que era Felix Kersten. Este personaje también es digno de mención porque él era, hemos citado, ¿no?, que Himmler, pues bueno, era alguien muy enclenque de joven, muy débil, estaba quejado por un montón de enfermedades. Pues bueno, él dio con este masajista que bueno, pues que le mitigaba esos dolores estomacales, esos reflejos que muchas veces se le había diagnosticado ya en su juventud que podían ser producidos por los nervios o por cosas que él pensaba que estaba haciendo mal. Era alguien disciplinado y él quería controlar todo, él quería ser partícipe de todo, estar presente en todas partes, es decir, ser como un pulpo, intentar controlar todo, y muchas veces pues la frustración, el malestar consigo mismo, etcétera, pues le golpeaban en el estómago, ¿no? Y pues bueno, esos dolores, pues de alguna forma este señor, Felix Kersten, que trabajó muchos años para Himmler, pues fue de esos pocos que podía entrar y salir, pero allí a libre albedrío de la oficina de Berlín de Himmler. De hecho, se despertó las sospechas de Heydrich, porque se supo posteriormente que como Felix Kersten no le cobraba por sus servicios a Himmler, a ver quién iba a ser el guapo que le cobraba, ¿no?, la consulta o los masajes, pues bueno, Himmler le recompensaba pues con otros favores, ¿no? Pues si tenía que prestarle ayuda en alguna historia o sacar de la cárcel o de las garras de la Gestapo a algún conocido de él, pues bueno, él le concedía esos favores, ¿no? Y bueno, pues se demostró de alguna forma que este masajista, pues esa información privilegiada que él veía, porque a veces Himmler se iba de la lengua o lo que él escuchaba, ¿no?, Felix Kersten dentro de los cuarteles de la Gestapo SS, pues acababa en manos de la inteligencia enemiga. Y bueno, de hecho, Himmler en sus últimos días agarra como un clavo a Felix Kersten para utilizarlo como mediador ante el conde Folke Bernadotte de la Cruz Roja Sueca para intentar pactar una paz, ¿no?, con los aliados. También es curiosa la figura de este hombre. Yo creo que es el único que entraba y salía ya a su libre albedrío. Dani, muy sutilmente, muy fugazmente, sí, estamos hablando del Himmler, digamos asesino, del Himmler de las SS, pero ¿cómo era ese padre de familia? ¿Cómo era ese marido y padre? Bien, él de hecho solo tiene tuvo una mujer, se casan pues a finales de los 20, justo antes de entrar ya, antes de la década 30, tienen a su única hija. Y ellos, pues bueno, se dice, esto tampoco está muy corroborado, que llegan a adoptar al hijo de un oficial SS, ¿no?, pues que había muerto, y bueno, pues lo adoptan, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es claro que hija biológica es a una chica, tiene un nombre súper raro, Gudrun se llamaba. De hecho hay alguna foto de la familia, pero bueno, Himmler en aquella época, en los años 30, pues bueno, está muy comprometido con el partido, con intentar ascender, ser alguien. Insisto, lo he dicho que lo iba a repetir mucho, porque él quería ascender mucho en el partido. Pues bueno, el trabajo le absorbe y pasan de vivir prácticamente de la forma más modesta, junto con su mujer, que pues bueno, de alguna forma se dedicaba también a la cría de aves, etcétera. Viven cerquita de Múnich en un principio, y con el tiempo pues se ven que tienen una cuota de poder impresionante y que el partido le regala una casa imponente en Berlín, etcétera, ¿no? Esa relación lógicamente se enfría, deja de tener sentido, porque él no está en casa, se enfría totalmente, y lo único, pues bueno, que él utiliza a su mujer pues para, digamos, visitas oficiales o reuniones oficiales con otros altos cargos, con otras mujeres de los altos cargos, y él, bueno, pues de hecho tiene una secretaria con la que se lía, termina siendo su amante, y tiene, me parece que otros 2 hijos, un hijo y una hija. O sea que, bueno, la verdad que la vida marital de este hombre pues tampoco, no fue un ejemplo precisamente. Bueno, podríamos decir que yo creo que ningún oficial de las SS ni del partido nazi se libró de estas relaciones extramatrimoniales, ¿no? El que más o el que menos, que el único sería Hitler, porque era el más rarito, pero los demás casi todos tenían algún amante por ahí escondida. Sí, Dani, cierto. Para cerrar este capítulo de Himmler, vámonos ahora a ese abril del 45, cuando ya Alemania es derrotada y termina la Segunda Guerra Mundial.
Pues bueno, Himmler en este caso, pues bueno, como hemos dicho antes, después de haber tenido ese recorrido, ¿no? Pues en la política, en las SS, pues bueno, toda su juventud, su adolescencia, etcétera, llega el ocaso, ¿no? del Tercer Reich, y él, pues bueno, de alguna forma, pues va en el último cumpleaños de Hitler, en el 20 de abril del 45, pues se presenta en la Cancillería junto con otros altos cargos. Es una escena que viene muy bien recogida en la película El hundimiento, por cierto, la cito aquí, porque se ve como todos los altos cargos quieren salir de allí pitando, porque saben que el Ejército Rojo está a tiro piedra. O sea, faltan muy poquitos días para que el Ejército Rojo entre en Berlín y que lo deje cercado, y todos los que pueden se marchan de allí, ¿no? Entonces Himmler tantea de alguna forma a Hitler, le invita a que se marche de Berlín, que recapacite, pero lógicamente Hitler no hace caso, se queda en Berlín. De esto podríamos hablar otro programa, de si finalmente él muere o no, ya lo citamos el otro día, ¿no? En la batalla de Berlín, pero vamos, esto es un episodio que merece un desarrollo especial, porque se supone que ni el propio Himmler convence al Führer de Alemania para irse. Bueno, él ve que Hitler está obstinado, que no se quiere marchar, y él pues lógicamente hace las maletas y sale pitando hacia el norte de Alemania, ¿no? Una vez que llega al norte, termina la guerra, pues es capturado. Él iba vestido, lógicamente no iba vestido de SS, pues sino, pues bueno, se hubiese puesto en bandeja, ¿no?, a la inteligencia enemiga. Él iba vestido de infante alemán, del ejército alemán, y lo capturan, ¿no? Y una vez, pues bueno, que ya cae en manos de los británicos, pues le reconocen, aunque iba pues con su bigotito afeitado, sin gafas, tal cual, pues bueno, de alguna forma lo reconocen, y bueno, pues antes de que lo lleven lógicamente a los posteriores juicios de Nuremberg, él ya vaticinaba su funesto futuro, pues bueno, termina por suicidarse, es la versión oficial, mordiendo una cápsula de cianuro, pues un 23 de mayo de 1945 en Luneburgo. Pero bueno, fue un final como otros tantos tuvo, ¿no? Pues por ejemplo Goering y alguno más, pues que bueno, salió de allí pitando, porque el barco se hundía, y pues bueno, salieron de allí, de Berlín, corriendo. Quedaros con este dato que ha dicho Dani, la versión oficial. Eso quiere decir que tiene que haber alguna versión no oficial. Sí, hay muchas versiones. De hecho, ¿cómo te comes tú que el gran jefe de las SS, Himmler, un tío que hemos comentado, ¿no?, metódico, tal, perfeccionista hasta la médula, tenía una organización entera para servir de escape, para que le pudiese servir de escape? De hecho, es conocido, ¿no?, un montón de organizaciones, de redes que se crean en esa fase final de la Segunda Guerra Mundial para sacar altos cargos de militares, políticos, de las SS, ¿no?, fuera de Alemania. Muchos de ellos terminan en Sudamérica. Hay un montón de casos probados, ¿no? Porque Sudamérica, pues bueno, ya conocemos que desde finales del siglo XIX había muchísimas colonias de poblaciones con alemanes, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Pues en este caso, ¿cómo te comes tú que el jefe de esta organización no se garantice una escapada, ¿no?, de Berlín o de Alemania con garantías para sobrevivir? Yo la verdad que no voy a decir que el Himmler que nos han presentado, que se suicida supuestamente el 23 de mayo de 1945, sea él, lo mismo que el Hitler que nos han dicho que se suicida en el búnker de Berlín. Yo insisto en que el oyente saque sus propias conclusiones, que investigue por su cuenta, porque para mí Himmler es uno de los personajes más poderosos del Tercer Reich, y lógicamente podía haberse escapado, como pudo ser él realmente al que capturan y se suicida. Pero como tú, una persona, en este caso Himmler, te arrestan, te capturan, te cachean de arriba abajo, se quieren garantizar de que tú no te vas a matar por ningún medio, que no vas a escapar de la justicia, y resulta que apareces muerto a causa de engullir una cápsula de cianuro. Yo es que estas versiones oficiales 100% a veces no me las termino de creer, y muchas veces son porque están perpetradas por los servicios secretos, en este caso británicos, rusos, etcétera, que tienen que justificar de alguna forma que han vencido a Alemania y que han vencido a sus cabezas más importantes, Hitler, Himmler, Goering, etcétera. Tenemos ahí también el final de Goering, todo un misterio, el de Hitler, el del propio Himmler. Son un montón de misterios que yo creo que no se van a resolver jamás, porque los que estuvieron en su círculo más próximo, sus escoltas, sus guardaespaldas más cercanos, sus círculos más próximos, son los que se llevaron la versión a la tumba, y esos no han cantado nunca. Y es algo que, salvo una piloto, que la comentábamos el otro día, Hannah Reitz, cuando decía que
si pudo ser ella la que sacó a Hitler de aquel Berlín rodeado por los rusos a punto de capitular, ¿no? Te quedas con esas frases que dices, ¿será cierto? ¿Será mentira? Yo lo que está claro es que siempre hay que poner un poquito en entredicho la versión oficial. No estoy hablando de ser conspiranoico, ni mucho menos. Estoy hablando de investigar por nuestra propia cuenta e intentar sacar jugo a la historia, pues bueno, intentando contrastar la información que esté a nuestro alcance. Poniendo en entredicho esta versión oficial, y ahora sí, ya para terminar, ¿hay alguna versión, valga la redundancia, que hable de que Himmler huyó? Tenemos varias. Lo mismo que a Hitler supuestamente lo reemplazan con dobles, que luego supuestamente envuelven una alfombra y los queman en la Cancillería. ¿Quién nos dice que, o quién nos asegura que ese cadáver es el de Himmler 100%? Yo siempre lo digo, en aquella época también existía la cirugía estética, se podían hacer bastantes apaños y te podías ir de Alemania perfectamente y pasar desapercibido en cualquier país del mundo gracias a la cirugía estética. Esto lo he hablado con mucha gente que se dedica a escribir ensayos también, gente que investiga la historia de forma pormenorizada, y la cirugía estética yo estoy seguro que salvó el pellejo a más de uno en Sudamérica o en cualquier otro país del mundo, incluso en la propia Alemania. De hecho, muchos dirigentes SS o gente, pues bueno, que conocemos, ¿no?, protagonistas, ¿no?, de salvajadas, ¿no?, en campos de concentración, etcétera, pues estuvo viviendo un tiempo en Alemania hasta que se calmó el tema y luego salieron de allí corriendo, y todo pues gracias a la cirugía estética, etcétera, ¿no? Pero bueno, también hay que ver la versión que comentábamos el otro día. Si bien con la operación Paperclip me llevo científicos a mi país, ¿no?, a Estados Unidos, a Rusia, etcétera, a la URSS, ¿por qué no me voy a llevar a gente de este calado para que organice mis servicios secretos, mis servicios de espionaje? Ahí tenemos ejemplos como Klaus Barbie, ¿no?, que lo utilizan los servicios secretos de enemigos de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial para perseguir a comunistas en su país o más allá de sus fronteras. Por lo tanto, Himmler, yo ahí lo dejo. Es una gran incógnita que yo creo que tampoco vamos a resolver por muchos años que pasen, ya que nos han vendido una verdad enciclopédica, pero que, insisto, que no hay por qué creérsela 100%. Con esto cerramos el capítulo de este personaje tan misterioso y que nos habéis pedido vosotros, queridos oyentes, que lo traigamos a la palestra. No sé qué tiene Himmler, pero causa muchísima más atracción y expectación que el propio Adolf Hitler. Pero para terminar, Dani, todas estas historias que tú nos cuentas en Informe Enigma las vas recopilando en una web. Sí, en mi página web, en www.danielortegaescritor.com. Tengo un pequeño blog llevo ya varios años con él funcionando, donde trato pues estas curiosidades bélicas o batallas. Me decanto más por la versión militar, ¿no? Me gusta mucho la historia militar, tú lo sabes. Estos escenarios tan importantes o estas figuras tan importantes en la historia del siglo XX. Yo animo a que la gente que lo visite, que vea un poquito la historia, que se aficione a ella, o si bien les gusta la historia, pues se metan en ella de una forma un poco más fresca, desenfadada, diferente, ya que como pues bueno tratamos en el asunto del castillo de Wewelsburg, por ejemplo, pues bueno, ahí narro un poco una de las visitas que hice, la primera que hice en 2015, cómo veo un escenario, cómo los trabajo para luego desarrollarlos en las novelas o en artículos. Insisto que es una página que van a encontrar, pues aparte de los libros, las novelas históricas que escribo, bueno, estos artículos que yo creo que gracias a espacios como el tuyo, como a Informe Enigma, gracias a ti, Jorge, que este tipo de versiones un poquito más allá de lo convencional, pues bueno, también hay que hacerlas llegar al público en la medida de nuestras posibilidades, porque, insisto, el oyente tiene la capacidad, lo mismo que la tenemos nosotros, para investigar, para picarse con la historia, investigar, ya que hay mucha miga que sacar de todos estos episodios. Más que la capacidad, diría que tiene el derecho de saber la verdad. Entonces, exacto. Vamos a dejarlo aquí. Dani, compañero, como siempre, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo.
Durante todo este tiempo, por nuestro espacio, han pasado y seguirán pasando muchísimos escritores, cada uno de ellos especializados en una temática. Y del mismo modo, hemos tratado 1001 historias diferentes, pero me atrevería a decir que por nuestros micrófonos no ha pasado nadie con el talante, el talento y la trayectoria de nuestro siguiente invitado. A sus 80 años, sigue siendo un apasionado del sexto arte y cuenta tras sus espaldas con la escalofriante cifra de más de 1000 obras literarias publicadas, sobre todo del género policíaco, novela negra, ciencia ficción, novela del oeste y quizás el género que a mí más me apasiona, el terror. Conozcamos a continuación cómo es la vida de un auténtico amante de las letras. Conozcamos a continuación cómo es el día a día de la vida del escritor Ralph Barbie. Si no tienes talento para escribir, no escribas. Usted no cree que tenga talento, ¿no? Álvaro, lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Vivir, mirar, escuchar. Disculpe, llevo mucha prisa, es que me gustaría enseñarle algo. O sea, una novela sobre un edificio. Bueno, sobre personajes. Quería preguntarle por los vecinos. Le gusta un poquito cotilla, ¿no, don Álvaro? No. Tiene un montón de dinero. Se lo habrá ganado, cobrando una pensión de lujo por militar franquista. Mientras tanto, tú te quedas en el paro y puede que vuestros hijos no tengan que comer mañana. Sí van a tener. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues pensaba dejar vivir a los personajes. ¡Nada! No digas que no hice nada, ¿ok? Yo quiero escribir literatura de verdad. Dame una escena. Dame una puta escena, por favor. Es que yo no he visto en 3 años una línea de algo que ha pasado. Cuénteme usted cómo se hace una paja. Cuénteme usted cómo me odia. Yo creía que ibas a llegar hasta el final. No tienes huevos para ser escritor. Ralph Barbie, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien. Gracias por la entrada. Muy bien, muy bien. Me ha gustado, claro, natural. Pues muy bien. Pues el día a día es levantarse. Nunca hemos tenido hora para levantarnos. Siempre cuando la luz ha iluminado nuestras ventanas. Nos ha gustado tener muchas ventanas en casa. Hemos hecho una casa a la medida nuestra. Y entonces nos ponemos a hacer cosas en casa, bricolage, por ejemplo, yo. Y por las tardes cuando escribimos. Más que nada somos personas de escribir por las tardes, que no quiere decir pensar por la tarde. Uh-huh. Pensar, yo personalmente pienso por la noche, en el entresueño. Por eso diría que mi vida es un poco diferente a otras personas que no entienden bien mi forma de vivir. No soy de persona de ir a cafeterías ni hablar con otros escritores, aunque sí, no, lógicamente lo he hecho, pero es la concentración de ponerse delante de hoy día el ordenador, pero casi siempre ha sido con la máquina de escribir normal, y escribir en soledad. Como decía Hemingway, al final el escritor es un solitario. Muy cierto. ¿De dónde nace tu pasión por el mundo de las letras, por forjar, crear y dar vida a estas historias? Pues no tenía ni idea. Yo siempre he tenido una imaginación un poco especial. De niño he sido un niño un poco más quieto, debido a que he tenido problemas, digamos, por pérdidas de sangre nasales, etcétera. No se me podía jugar, me podían dar un golpe y enseguida perder sangre, ¿no? Pero claro, me recuperé cuando me hice de Boy Scout, pero después cuando ya trabajaba en la Sherwin-Williams como químico en los laboratorios de pinturas, y he hecho otras cosas también en química, pero entonces tuve problemas un poco personales, ¿no? Problemas de vista, y entonces lo di todo por acabado y mi vida fue un poco extraña, muy rara. No voy a precisar todo esto ahora, no creo que no sea el momento, pero me crucé con una persona maravillosa, muy joven, muy guapa, por cierto, en el baile del ajedrez en Barcelona, y bueno, pues nos cruzamos. Ella sí tenía intereses así literarios, sigue siendo muy joven, y me dijo que escribiera, y pues no lo había pensado, la verdad. Y como sí se había dado cuenta que tenía mucha imaginación, pues empecé a escribir por orden de ella. Y bueno, pues al final así fue el comienzo. Ralph, ¿a usted se le considera o lo puedo tutear?
¿Si me considera cómo? Digo si lo puedo tutear. Ah, sí, naturalmente, por favor. No he cumplido los 80, me faltan unos 4 meses. Pero vaya, sí, puedes decir 80 años. Ralph, sí, se te... sí. No, sí me hace gracia, ¿eh? Presumo de ello, ¿eh? O sea, no me quedo atrás con el tema, no presumo de llegar a esa edad. No, hay que presumir porque mucha gente hoy en día, tal y como están las cosas, no llegarán. A ti se te considera un escritor opuesto al régimen de Franco. ¿Por qué? Bueno, yo nací en el grupo de los perdedores, ¿no? Bueno, más que nada no es que haya luchado contra Franco, porque prácticamente, salvo 15 días de calabozo, no he tenido nada más, ¿no? Dicen que por murmurar, pero vaya. Y entonces, al nacer así como el grupo de los perdedores, nací pocas semanas después de la invasión de Barcelona por las fuerzas fascistas. Acababan de entrar, mi madre parió, pero mi madre ya pensaba que ya no tenía marido. Mi padre estaba perdido ya en un campo de concentración de Francia, en Argelès, y entonces allí no se sabía nada. Y mi madre dijo, pues el nombre de mi marido pues lo pongo a mi hijo segundo, porque yo tenía un hermano ya. Y entonces me puse el nombre de mi padre, que es Rafael. Y entonces fue por eso, digamos, que ya se inició en mí, digamos, una situación de que toda la culpa tenían los fascistas, nuestra pobreza, nuestros años de los 40, nuestras enfermedades continuadas, montones de cosas que bueno, además soy de Barcelona y la opresión aquí era más. No quiere decir que en los otros puntos de España no se fusilara a la gente por ser de izquierda, se fusiló muchísimo, ¿no? En todas partes. Pero aquí había una doble derrota, que era la derrota republicana y la derrota catalana. Bueno, pues que el grupo en que yo estaba en general, de Boy Scouts, etcétera, pues éramos catalanistas. Y teníamos nuestra forma de hablar en catalán, aunque no escrita, pues estaba prohibido escribir en catalán. Y entonces sí hablamos, bueno, y hasta en la escuela, los niños que íbamos a la escuela, dentro de Barcelona, en Sánchez, donde yo vivía, pues entre nosotros hablábamos catalán. Y en cambio el maestro, pues los curas, que eran nuestros enseñantes, pues ellos hablaban siempre castellano y se burlaban del catalán. Además se burlaban, ¿eh? O sea, no es que no quisieras, que se burlaban. Bueno, pues se continúa así, en la forma de NETE, hasta que pasaron los años y me fui formando más mentalmente. Pero vaya, lucha así en la calle no la he hecho, ¿eh? O sea, hay que puntualizar, no me voy a poner ninguna medalla, aunque sí he corrido delante de las crisis, claro. En la Escuela Industrial, en la Escuela del Trabajo de Barcelona, sí he corrido delante de las crisis. Pero no es que haya pertenecido a ningún grupo de nada. Soy de una mentalidad, digamos, más ácrata. Por no decir que creo que en todo grupo siempre hay traidores, siempre hay infiltrados, y es que no me fío. No, o sea, soy muy independiente, muy escéptico e independiente, y si de niño los curas, el nacionalcatolicismo, me hizo rezar muchísimo, me convertí en un monaguillo desde que llegué en el Congreso Eucarístico a ayudar como monaguillo hasta 5 misas en un día, que ya es mucho, y eso ya creo que es un récord. Bueno, pues entonces luego con el tiempo pues me fui transformando, fui pensando por mí mismo, porque los curas se olvidaron de una cosa, dijeron, los niños para mí los manipulo, los transformo en católicos y todo es nuestro. Pero la ciencia ha demostrado que la percepción, la forma de interpretación mental se origina más entre los 2 y los 6 años, y ellos los cogían entre los 8 y los 9 años. Así que llegaron tarde. Entonces la interpretación mental quedaba dentro de las casas. Y las casas en Barcelona, por ejemplo, pues no pensábamos como ellos. Lo que ocurría en la escuela no coincidía con lo que ocurría en casa o con los amigos. Era diferente. Por lo tanto, llegaron tarde y con el tiempo pues me definí más como soy ahora. Una persona libre pensador,
y que me creo pocas cosas, salvo las que puedo razonar por mí mismo, lo cual no quiere decir que no crea en misterios, etcétera, O sea, no en la forma que muchos las explican, pero sí en la forma en que yo he comprobado, porque los años dan experiencia, y la experiencia vas cosiendo unos temas con otros, y entonces te vas dando cuenta por aquí sí, por aquí no. Y como he sido un escritor, como tú has dicho antes, de que el terror te gusta, yo en terror pues sí he destacado haciendo temas que los demás no tocaban, ¿no? Y al cambiar los temas, pues sí ha sido razonado de una forma diferente. O sea, que he tratado de ser diferente. ¿Por qué? Porque mi mentalidad es diferente. He pensado de una forma diferente. Mi cabeza es un poco extraña, ¿no? Vale. Al principio de la entrevista usted me ha dicho que su casa está hecha, digamos, a la medida suya y de su mujer, pero sí, si no me equivoco, bajo el dintel de la entrada de su casa se esconde algo muy curioso. Pues sí, un botellón grande de abertura ancha con 4 novelas dentro, y una de ellas, el título me acuerdo, que es Asustados como conejos, que es que nos emprendíamos con esta casa, porque ya teníamos en propiedad un piso en Barcelona, un ático con dúplex en la calle Dante Alighieri. Fíjate que el nombre daba mucho de sí, en la zona de Horta, la calle Dante Alighieri. Allí tuvimos unos cuantos años de vida y de escribir, hasta el punto que la vecina de abajo dice, sí, ya les oímos tic, 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 en las máquinas nuestras de escribir, ¿no? Pero luego nos trasladamos a la plaza de Seps, a de Diblau, un edificio de esos especiales, muy cerca de la casa, de las oficinas de Bruguera, para estar muy cerca. Y allí hicimos gran parte, muchos años de nuestra vida, pero al mismo tiempo quisimos tener una casita afuera, como hacía mucha gente, y la ideamos a nuestra medida. La diseñamos nosotros, el sistema Florida, llana, sin piso, porque ya estábamos hartos de subir y bajar escaleras. Y en esta casa, pues sí, muchas ventanas, y en la puerta sí, la primera piedra, quise que fuera esto, o sea, unas novelas, porque se levantó con unas novelas, y el nombre de la casa se llama Ranchito. ¿Quién se esconde detrás del seudónimo Ralph Barbie? Pues detrás del nombre se encuentra una especie de gran frustración, camino hacia la renovación y la superación. Eso es lo que se encuentra del nombre de Ralph Barbie. Rafael Barberán en ese momento estaba hundido, totalmente hundido, pero totalmente. Y en ese momento, cuando se propusieron, digamos, escribir novelas, bueno, que fue Ángeles Jiménez, mi esposa, que también es escritora y tiene novelas publicadas, pues entonces dijeron que, bueno, que para escribir novelas sencillas, que no quiere decir que no hayan de estar bien escritas, y han de estar bien escritas. Bueno, pues había que poner un nombre anglosajón. Pues que se podía parecer